Hola, les habla Mystic y quiero que antes de comenzar el oráculo de hoy, vamos a comenzar y a reflexionar en una frase, ¿cierto? Este libro lo estuve leyendo esta semana y me pareció muy interesante para compartirles algo a ustedes antes de comenzar con el oráculo de los 12 signos. Dice esto y quiero que lo piensen, que reflexiones en esta frase. Dice: existe una diferencia entre culpar a alguien más por tu situación y que la persona en realidad sea responsable de tu situación. Nunca nadie es responsable de tu situación más que tú. Mucha gente puede tener la culpa de tu infelicidad, pero nadie jamás será responsable de tu infelicidad más que tú. Lo anterior obedece a que tú siempre puedes elegir cómo percibes las cosas. ¿Cómo obedece a que tú siempre puedes elegir cómo percibes las cosas? Recuerda eso. Cómo reaccionas ante las cosas, cómo las valoras, ¿cierto? Siempre puedes elegir el parámetro con el que evaluarás tus experiencias. Esto lo dice el autor del libro El sutil arte de que te importe un carajo. Y aquellos que quieren saber un poquito más del libro, les cuento al final, ¿cierto? Y les termino de contar una historia en la que él cuenta, en la que él dice que su primera novia le cortó de la manera más espectacular, porque le engañaba con su maestro. Y él dice que eso fue maravilloso. Se refiere a que fue maravilloso porque lo sintió como que si él hubiese recibido 253 puñetazos en el estómago cuando recibió la noticia. Y lo peor fue que, cierto, que cuando él la enfrentó sobre el asunto, rápidamente, adivinen qué pasó. Pues ella lo dejó definitivamente por su maestro. Bueno, y les cuento el resto, ¿cierto?, de la historia al final. ¿Qué les parece del oráculo? Para ver qué fue lo que pasó y la moraleja que él aprendió con esto. Les cuento pues entonces ahorita, mis queridos. Ay, yo me estoy tomando un cafecito muy delicioso acá. Ay, qué rico. I'm sorry. Pero es muy temprano en la mañana y quería compartirles a ustedes esta frasecita antes de ir a terminar mi desayuno. Y bueno, vamos a comenzar con Aries, con mi querido Aries. Y recuerden que después del oráculo, después de su mensajito, tengo un mensajito especial de la llama, ¿cierto? Un mensajito al final de cada uno de los signos. Ahí, ¿qué es lo que está pensando mi llama? ¿Qué es lo que mi llama estará pensando de mí en este momento? ¿Qué estará pensando mi llama? ¿Cierto? Entonces vamos, Aries. Vamos a para allá en este momento. Y te sale la carta en lo que lo profesional y lo laboral es el foco de tu atención en este momento. Y te sale lo siguiente. Es muy probable que aparezcan nuevos proyectos relacionados con tu trabajo, Aries, ¿sabes? Que impliquen un crecimiento económico o mejor, que sin implicar un mayor ingreso, gratifiquen de mejor manera tu espíritu. Es tiempo de nuevas ideas y de fuerzas innovadoras. Eso es para ti, Aries. Ahora vamos con tu mensajito de tu llama. ¿Y qué es lo que tu llama está pensando en ti? En este momento, ¿qué estará pensando mi querida llama? Entonces, a ver, esta persona dice lo divertido, dice. Entonces esta persona dice, tú siempre sabes cómo pasártela bien, ¿cierto? Cómo tener un buen tiempo. Esta persona piensa que contigo la vida es más divertida. Listo, Aries. Y ahora vamos con Tauro. Y en este momento parece que estás más centrado en la parte, o centrada en la parte de las amistades. Y te marca la carta del juicio. Y tu mensaje es el siguiente. Este es un tiempo propicio para ordenar tus relaciones con aquellos amigos o amigos con los que hace tiempo han surgido algunas diferencias. No dudes en cortar aquellas relaciones que consideras negativas para el desarrollo de tu personalidad. No te arrepentirás. El criterio y el equilibrio te acompañarán en los compromisos
que debas cumplir si tienes suficiente prudencia para manejarte con justicia. Y el mensajito de tu llama, en este momento, Tauro, ¿cuál será el mensajito de mi llama? ¿Qué será lo que esa persona estará pensando de mí? ¿Qué será lo que pensará de mí? Y bueno, y esta persona quizás sea la persona con la que pronto están frenzoneados ahora. Uno no sabe, ¿cierto? Porque mira lo que te está diciendo, llamitas. Las llamitas, para las llamitas. Por favor, acéptame de regreso en tu vida, Tauro. Esta persona quiere una segunda oportunidad contigo, ¿ok? Y listo. Vamos para Géminis. Y en este momento, mi querido Géminis, estás más centrado en tus sueños y proyectos. Y te marca la carta del mago. Y tu mensaje para el día de hoy es el siguiente. En relación con tus sueños, este es un momento particularmente desfavorable para la relación práctica de los mismos. También será un momento desfavorable para desarrollar relaciones sociales para intentar la construcción de un nuevo proyecto laboral. Advierte que cualquier paso en este sentido tienes que guardar relación con la realidad. O sea, ten cuidado de, ¿cierto?, hacerte o crearte ilusiones que al final y al cabo no se lleven a la realidad, ¿cierto? Entonces tal vez trata de ponerte como cuestiones que sean, digamos, esos sueños, esos proyectos, que sean sueños y proyectos realizables. Ponte metas, ¿cierto? A corto, a mediano y a largo plazo, ¿cierto? Y organiza un plan práctico para que puedas gestionar y llevar a cabo esos sueños. Ahora, mi Géminis, el mensaje de tu llama. ¿Qué será lo que esa llamita tendría para decirme hoy? Y lo siguiente, ¿qué es lo que quiere decirte tu llama Géminis hoy? Estoy tratando de estar lo más positivo, ¿cierto? Lo más positivo posible para atraer mejores resultados en mi vida, ¿cierto? Y fíjate que ahí te están diciendo que es interesante que te salga, por ejemplo, la carta del mago, ¿verdad? De que advierte que cualquier paso en este sentido tiene que guardar relación con la realidad. Entonces, de todas maneras, una cosa es estar positivo, recuerda, pero otra es estar positivo sin llevar a cabo nada. Probablemente, pues, si no realizamos, ¿cierto?, un acto, si no trabajamos por ello, lo más seguro es que sin trabajo y sin organización, pues no lleguemos a nada. Es lo que te están diciendo acá, incluso también en el amor, ¿cierto? Pues si aplicamos tu consejo, ahí también ten cuidado de hacerte ilusiones que a lo mejor son falsas. Bueno, ahora vamos para Cáncer. Para Cáncer, en este momento te sale la carta de las preocupaciones internas. Sale que estás preocupado, ¿cierto? Internamente, con muchas preocupaciones en este momento, Cáncer. Te sale lo siguiente, tu mensaje de hoy es: sin proponértelo tendrás energía suficiente para remover de tu espíritu la mayoría de tus preocupaciones más íntimas. Es un tiempo de prodigiosa creatividad. Las soluciones pueden darse en cascada o como efecto dominó. Saldrás favorecido, favorecida, siendo probable que ni siquiera tengas que esforzarte mucho al devenir de los hechos. Te ayudará a encontrar las soluciones. Tu espíritu se fortalecerá. Ok, vamos a ver, Cáncer, qué sale para ti el mensaje de las llamas. ¿Qué será lo que tu llamita en este momento estará pensando? Y en este momento sale, ¡ah, caramba! Esta llama está intentando luchar contra lo que esta persona siente
¿cierto? Está luchando contra sus propios sentimientos por alguna razón. Si esta persona tenías duda que tiene sentimientos por ti de amor, los tiene, pero por alguna razón está intentando o tiene una lucha interna a nivel de sus emociones, ¿ok? Cáncer. Y ahora vamos para Leo. Y te sale, Leo, la carta de los cambios transitorios en este momento, ¿cierto? Te sale el loco. Y sí, dice lo siguiente, tu mensaje. Sí, debes enfrentar situaciones vinculadas con el reparto de bienes, el cobro de herencias o deudas dentro de tu familia. Tendrás que luchar para obtener satisfacción a tus puntos de vista. Si bien obtendrás lo que te corresponde, existirán situaciones o actitudes de cierta conflictividad. Trata de alejarte de toda cuestión vinculada con situaciones de enfermedad de parientes. No tendrás soluciones para aportar. Ok, aquí te dicen lo siguiente, Leo. Para tu llama, ¿qué será lo que mi llamita estará pensando de mí en este momento? ¿Qué será lo que esa persona piensa? Y dice lo siguiente: yo algunas veces no sé cómo manejar todo ese amor que tú sientes por mí. ¿Okay? Tal vez pueda ser que esta persona se sienta un poquito abrumada por quizás la manera en cómo tú le expresas el amor, ¿cierto? Tal vez esta persona necesita que de alguna manera dosifiques poco a poco lo que le das. Quizás la puedes asustar un poquito, ¿ok? Leo, ten cuidado con eso, con la intensidad. Y ahorita vamos para el signo de Virgo. Y mi querido Virgo, estás en una energía de presente, ¿sí? Estás viviendo en el ahora, en el aquí y en el ahora, ¿no? Estás muy mindfulness, Virgo. Y bueno, pero fíjate que te sale la carta del diablo y tu mensajito te dice así, espera y verás, te dice: no tengas dudas que encontrarás las respuestas que estás buscando para resolver un presente complejo y contradictorio, que se traduce en una extraña sensación de angustia o rutinaria preocupación. Abre tu imaginación. Te favorecerán fuerzas que exceden a tu comprensión racional, pero que indudablemente podrás aprovechar astutamente para tu propio provecho. ¿Ok? Mi querido Virgo. ¿Y qué estará pensando la llamita de Virgo en este momento? Bueno, esta persona te dice lo siguiente: yo sé que yo definitivamente, aquí dice, como dicen en mi país Colombia, la embarré, o sea, metí la pata contigo, grande, ¿sí? Dice, lo siento, sí, yo sé que cometí un error, yo sé que me comporté de una manera que no estuve ¿cierto? Conforme a aquello que tú querías de mí, eso que tú esperabas de mí, yo no fui, no era eso lo que esperaba, ¿cierto? Lo que tú esperabas, probablemente te decepcioné y esta persona lo sabe, ¿cierto? Y te dice en su corazón, esta persona, ¿cierto? Internamente esta persona lo siente, ¿ok, Virgo? Y ahora vamos para con la siguiente. ¿Cuál será el siguiente? Libra, mi querido Libra. Mi querido Libra, ¿qué viene para ti en este momento? Y mi querido Libra está muy enfocado en el amor. Y te sale la carta del sumo sacerdote. Y tu mensaje es el siguiente:
Dice, vivirás un tiempo de armonía y calidez en las relaciones íntimas con tu pareja, pudiéndote manifestar cierta actitud paternalista y protectora. Es un momento con cierta tendencia a la espiritualidad y las grandes decisiones. No es un buen ciclo para las relaciones por fuera del matrimonio. En estos días es preferible el amor con una sola mujer o hombre, ¿ok? Si no tienes pareja, es un buen momento para la búsqueda de una relación estable. Y ahora, ¿qué será lo que mi querida Yamita me querrá decir? Dirá Libra. Y bueno, pues lo que tu querida Llama tiene para decirte es lo siguiente. Dice, tú eres lo que yo necesito, ¿cierto? Para justamente asentarme. Es que esta persona sabe que tú, de alguna manera, siente que tú lo pusiste en su lugar. Esa persona sabe que si va a estar contigo, tiene que sentar cabeza, ¿ok? Tiene que comportarse a la altura para ser tu pareja. Sabes que tú no eres cualquier cosa por ahí, ¿cierto? Que si tienes que estar contigo, tiene que ofrecerte una relación formal, ¿ok? Porque tú no eres para andar jugando por ahí, ¿ok? Listo, mi querido Libra. Y estás bien justo, como siempre, Libra. Vaya que quieres justicia, y claro que si no te culpo. Y bueno, Escorpio, para ti viene el siguiente mensaje. Y la carta que te sale es la de la situación económica, vaya que estamos preocupados por la economía, ¿ok? Y te marca la cartita del sol. Y bueno, ¿cuál es tu mensaje? Bueno, tu mensaje es el siguiente. Dice, verás con claridad todos aquellos aspectos que favorezcan tu superación económica. Este es un tiempo para el avance dinámico y rápido. En pocos meses podrás obtener beneficios que en otros tiempos te hubieran demandado años, pero no dejes de prestar atención a todo lo que te rodea y muévete con criterios sumamente racionales. Un descuido puede llevarte, ¿cierto?, a perderlo todo. Ten cuidado, ¿ok? Y bueno, mi querido Escorpio, ¿qué será lo que viene para mi querido Escorpio? Pues Escorpio, ¿qué dirá? ¿Qué dirá la Llamita de Escorpio? Bueno, pues lo siguiente. Yo he estado en una energía muy tóxica y no puedo verme aún saliendo de ella. Que esta persona reconoce de alguna manera que tiene patrones bastante tóxicos en su vida y que de alguna manera todavía no se ha podido liberar de ellos. También puede ser que esta persona esté muy enfocado en la parte económica y no tenga de pronto tiempo para, ¿cierto?, pasar contigo demasiado, o simplemente esté enfocado en hacer dinero y el amor no sea su prioridad en este momento, ¿ok? Y ahora para Sagitario. Y Sagitario, parece que estás muy enfocado en la salud, ¿cierto? En este momento te marca la carta de la justicia. Y tu mensaje es el siguiente. Sin lugar a dudas, este es un momento de probable equilibrio de todas tus funciones físicas. Es un momento en el que mantendrás tu salud sin graves ni grandes problemas. Es un tiempo propicio para encontrar soluciones para enfermedades de vieja data. Y te sale acá el mensajito de tu llama. ¿Cuál será el mensajito de mi llama, Sagitario? Bueno, el mensajito de tu llama es el siguiente. Por favor, permíteme amarte de nuevo.
Si alguno de ustedes está enfermo y esta persona sabe que tú estás enfermo, a esta persona le gustaría estar al lado tuyo en este momento. Está preocupado por ti, especialmente si esa persona es pareja tuya. ¿Ok? Si de alguna manera te has sentido un poquito triste, que esta persona está un poco alejada de ti, esa persona está muy pendiente de ti, pronto probablemente te haga una llamada o se comunique contigo. ¿Ok? Listo, Sagitario. Y para el siguiente signo es Capricornio. Capricornio. Bueno, Capricornio, ¿y qué viene para ti? ¿Cierto? ¿Qué es esto? Estás muy preocupado, ¿cierto? Por comunicación. Te sale la carta de que estás así como preocupado por comunicarte con alguien. Y te sale cuestiones de viajes, todo. Te sale la carta de comunicación y los viajes, la carta del colgado. Espera un momento a ver qué es lo que te sale aquí. Bueno, pues tu mensaje es el siguiente. Dice, desinteresada es el momento oportuno. ¿Ok? Sabrás hacer valer tus argumentos y serán aceptados sin mayores objeciones. En tu trabajo o ámbito laboral es recomendable la actitud de silencio, ¿cierto? De radio. Limítate a dar respuestas breves a lo que te consultan. No plantees ningún tema que manifieste una iniciativa explícita. Seguramente no serás entendida. Sigue los temas, pero no los inicies. Sé conservador, o sea, sé, mejor dicho, como un abogado, ¿cierto? Como un abogado bien inteligente, ¿cierto? Que hace que no dice nada que puede ser usado en su contra. Sí, por el caso de pronto que tengas alguna cuestión de visa, ¿cierto? De papeleo, ¿cierto? Que tengas que hacer una presentación allí, o tengas una cita en la embajada. O sea, te están diciendo que tengas cuidado con eso, ¿cierto? Que te muestres como que no estás muy interesado en el asunto, como que no, la verdad no me interesa tanto si me la dan bien y si no tan bien, así como muy tranquilo, fresco y solamente responde, ¿cierto? Lo que te pregunte, ¿ok? Y explícitamente. Listo. Y entonces para Capri, ¿qué es lo que esa llamita estará pensando de ti? Y te sale acá. Ok, yo me estreso, sale que esa persona está estresada. A ver, yo me estreso porque tú me haces sentir y ver cosas de una manera diferente. O sea, esta persona se preocupa. Yo no sé si algunos de ustedes han escuchado una canción de Avril Lavigne que se llama, creo que es una canción que habla acerca de una propuesta de matrimonio, ¿cierto? Y en la canción, si me acuerdo, para ustedes Capricornio les pongo la canción abajo, se las pongo abajo la canción con el link de Avril, que yo me acuerdo, se me olvida el nombre ahorita, pero esa canción me vino en este momento. Y es como cuando esa persona está súper estresada, súper nerviosa, ¿cierto? Porque esa persona quiere que una persona le proponga matrimonio, ¿cierto? Y ella sabe que esa persona es perfecta para ella y todo eso, ¿cierto? Es súper perfecta, es la persona que siempre ha querido. Y bueno, tú sabes, como cuando uno está nervioso, que uno no sabe cómo comportarse, estás todo estresado con esa persona, el corazón a mil, ¿sí me entiendes? Tal vez de pronto alguno de ustedes tenga que ir a hablar con su mamá, con el papá, con la familia de la novia, y puede ser que tu novio esté estresado, está asustado, o a lo mejor simplemente son novios pero van a ir a conocer la familia y esta persona tiene muchas expectativas y está súper nervioso, ¿sí? Por cómo le va a caer a mis suegros o cómo le va a caer a los papás de ella. Está nervioso por presentar o tener una buena impresión ante tu gente, la gente que te importa. Yo no sé si de pronto son amigos o de pronto van a salir, le vas a presentar a sus amigos o le vas a presentar a tu mamá, a tu hermano o tu padre, o si es alguno, ya están prometidos y se van a conocer, ¿cierto?
que por primera vez va a conocer a tus papás, nunca los había visto, bueno, una cosa así. Esta persona está súper estresada y asustada, está nerviosísima, ¿ok? Y bueno, y ahora para Acuario, ¿qué vamos a hacer aquí, mi querido Acuario? ¿Qué carta viene para ti? Bueno, Acuario, aparece la carta de la luna, ¿cierto? Y en la carta de la luna te sale que estás muy preocupado, ¿cierto? Por algo. ¿Qué será? Porque estarás preocupado, ¿o será que estás más bien concentrado en los placeres y las ambiciones? Te sale. Y el mensajito para hoy es: no es un momento oportuno para dejarte llevar por los deseos de placeres ocultos. Incluso puede llegarse a dar el caso que ni siquiera tu físico te acompañe. Si con prudencia seleccionas tu actividad placentera, lograrás aprovechar este tiempo de la mejor manera posible. Frena cualquier impulso para acometer sobre tus ambiciones. No encontrarás fácilmente los caminos. Tal vez estés en un momento de encrucijada, un poco de quizás confusión, ¿cierto? Quizás si las cosas y todos esos proyectos que te has puesto en mente lo vas a poder realizar. Ok, cálmate un poco. Si estás pasándola mal durante estos días, ¿cierto? No has podido dormir bien, cuídate, ¿cierto? Porque parece que incluso algunos de ustedes pueden estar deprimidos, durmiendo mal. Cuidado con aquellos que toman pastillas o calmantes. Todo esto, traten más bien de salir con los amigos, tratar de pasar tiempo con gente querida, pasar un momento, ¿cierto?, de distensión, lejos de las preocupaciones y de los proyectos que a veces nos autoimponemos, ¿cierto? Entonces, sal, disfruta un poco de la vida, no te me deprimas, que las cosas lleguen a su tiempo. ¿Oíste, mi querido Acuario? ¿Y qué pasa aquí con mi llamita? Bueno, mi llamita, a ver, ¿qué te puedo decir? Mi llamita, ¿qué será lo que piensa de mí? Dirá Acuario. Pues bueno, Acuario dice lo siguiente. Dice: yo pretendo que nada está molestándome o que nada me molesta, ¿cierto? Pues bueno, mi querido Acuario, eso es el mensaje. Y recuerda de descansar porque te me puedes enfermar, ¿oíste? Todo llega a su debido tiempo. Y ahora sí, ya para terminar, para finalizar, vamos con mi querido Piscis, y no se pierdan el final de lo que les estaba contando al principio. La historia del libro El sutil arte de que todo me importe un carajo, aunque es una palabra un poco más fuerte, pero la adaptaron para que no suene tan fuerte. Bueno, ahorita sí vamos con Piscis. Entonces, Piscis, a ver, pero ¿y en qué estoy yo ahorita, Piscis? Familia y amigos. Ese es tu enfoque en este momento, es la familia y los amigos. ¿Y qué te dice? Bueno, mi querido Piscis, te sale la carta de la templanza y te dice lo siguiente: te enfrentarás a una interesante oportunidad para resolver problemas de vieja data o encontrar aquellos factores que te descompensan o traban la relación entre los miembros de tu grupo familiar. Podrás tener éxito si aplicas el autodominio y la automoderación de tu carácter. Todos llevamos dentro una tendencia al equilibrio. Este es el momento para destacarla. La serenidad espiritual será el hilo conductor para tu relación con tus parientes y amigos. Tranquilízate, mi querido Piscis.
calma, ¿ok? Calma con tu familia, no dejes que te me saquen de las casillas, ¿ok? Y relájate un poquito. Yo sé que a veces no es fácil. A ver, mi querido Piscis, ¿y qué más? Pero y entonces, cuéntame cuéntame qué es lo que mi llama dice, qué es lo que siente en este momento. Pues mira, te cuento. Te cuento, mi Piscis, que eres el último, pero como dicen por ahí, los últimos siempre serán los primeros. Entonces, mi querido Piscis, lo siguiente, esto es lo que tu llamita dice en este momento, o para aquellos que me están escuchando, ¿qué será lo que, cierto? Mi llama piensa, o será mi Piscis piensa de mí, ¿cierto? Porque también puede ser en espejo. Entonces dice así: remanentes de ti aún están o se encuentran dentro de mi atmósfera. Esa persona todavía te siente, ¿cierto? Te siente en su energía, te encuentras presente. Y bueno, terminamos nuestro oráculo en este momento, y como les contaba, el autor de este libro nos contaba lo siguiente, y decía así, que su primera novia le cortó, ¿cierto?, de la manera más espectacular, y que le engañaba con su maestro. Y él decía, uy, pero que esto era súper maravilloso, según él, bueno, maravilloso entre comillas, ¿cierto? Porque él decía que que fue terrible, porque se sintió como que pues le atravesaron de 153 puñaladas en el estómago, y que lo peor de todo es que al final esta persona lo terminó, ¿cierto? Ella lo terminó dejando por el maestro finalmente. Dice que 3 años juntos se fueron al caño, así como si nada, y los siguientes meses dice que él se sintió muy miserable, y pues era de esperarse, pero también la responsabilizó de su desdicha, lo cual, ¿cierto?, no lo llevó muy lejos, solamente eso empeoró su sufrimiento. Eso es lo que él cuenta, ¿cierto? Y dice que él pues no podía controlar nada de lo que estaba pasando, sin importar cuántas veces él la llamara, o le gritara, o le rogara que regresaran, o le visitara de manera sorpresiva en su casa, o hiciera otras cosas irracionales y sórdidas como las que llevan a cabo los exnovios. Jamás podía controlar sus emociones o acciones. Últimamente, aunque ella tenía la culpa de cómo se sentía él, ¿cierto?, nunca fue responsable de cómo se sentía en realidad él, ¿sí? Eso es lo que él cuenta. En algún momento, después de suficientes lágrimas y alcohol, él dice: mi tren de pensamiento cambió, y comencé a comprender que aunque me había lastimado y era culpable por ello, ahora era mi propia responsabilidad hacerme feliz yo mismo de nuevo. Ella nunca regresaría a arreglar mi mundo, pues era yo quien tenía que arreglarlo, ¿cierto? Y bueno, eso es lo que les cuento. Esa fue la conclusión a la que esta persona llegó. Y te dejo de nuevo con la misma frase con la que comenzamos: nunca nadie es responsable de tu situación más que tú. Mucha gente puede tener la culpa de tu infelicidad, pero nadie jamás será responsable de tu infelicidad, ¿cierto? Nadie más que tú. Lo anterior obedece a que tú siempre puedes elegir cómo percibes las cosas, cómo reaccionas ante las cosas, cómo valoras las cosas. Siempre puedes elegir el parámetro con el que evaluarás tus experiencias. Y bueno, hasta aquí terminamos el oráculo de hoy. Les deseo lo mejor, mucha paz, mucho amor, y los espero de regreso de nuevo en WhatsApp My Soul. Bye, no se olviden de suscribirse, dejar un comentario y dejar tu like. Bye.